Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo Hola. bien? Bueno, Hola Valeria, ya ¿qué tal? nos hemos Tal. reunido para poder hacer el trabajo de intro Sí, ¿de qué era? y Bruxismo, ¿no? sí, sobre el Sí, bruxismo. sobre el Bruxismo. bruxismo. Sobre bruxismo. Ya, ¿qué podríamos hacer? Primero tendríamos que como que manejar los días o algo así, como para buscar Claro, información. no, pero primero tenemos que enfocarnos en el público objetivo. ¿A qué público vamos a dar en nuestra charla? ¿Adulto? Podría ser Niños, entre los 18 a 40 años. Claro, porque la mayoría que sufre eso son mayores de edad. Mayor de edad. Sí, que sea de 18 a 40, como dice Cristian. ya. Ya bueno, como escogimos el tema del bruxismo, cada uno busque, o sea, una información, o sea, en general, y después nos repartimos, por ejemplo, tipos, cómo Sí. afecta, prevención, tratamiento, y ya Una después nos estadística a repartimos. nivel, ajá, también podría ser como una estadística Sí, a sí, nivel mundial de, de a cuántos nivel por mundial, ciento, ajá, claro, afecta el bruxismo a las personas adultas. Claro, y claro. no se olviden de pasar los links, no se olviden de guardarlos porque eso nos va a servir también para ponerlos como prueba de que hemos averiguado en diferentes páginas. Sí, eso también es importante. Claro, sí. Ya, entonces buscamos toda la información y como que lo mandamos por el grupo y después cada uno escoge su parte o nos dividimos el trabajo y ya Sí, después comenzamos a hacer todo el ajá, Y trabajo. nos coordinamos. Claro. ya. ¿Ya está bien? Hasta luego, chicos. Chao. A la próxima. Hola chicos, ¿cómo Hola están? Valeria. Hola, Valeria. Espero que cada uno haya averiguado su parte o haya averiguado sobre el tema. Yo por mi parte averigüé sobre las prevenciones del bruxismo y saqué muy buena información y me gustaría hablar sobre eso en la charla. No sé si les parece. Me Sí, está parece bien. bien. Ya, y yo chicos averigüé sobre cómo afecta el bruxismo en los adultos. También quisiera hablar eso en la charla, no sé qué dicen. Sí, ya. Bueno, yo he averiguado sobre la definición de bruxismo, qué es el bruxismo, cómo se origina, y yo no sabía que existían algunas teorías que trataban de explicar el origen del bruxismo, así como Ujú. la teoría psicológica dopaminérgica y la teoría esa, que no me acuerdo muy bien, y ya. Ya, Bueno chicos, yo hablaré de los tipos de bruxismo diurno y nocturno. ya, Hola, Ian. Eh, Hola, Ian. ya. Bueno chicos, yo he averiguado sobre las prevenciones del bruxismo y creo que sería una buena idea de que yo pueda exponerlo ya que he averiguado bastante y como que ya me lo sé. Ya. Ya, está Ya. bien. A ver, Y yo, chicos, averigüé sobre cómo afecta el bruxismo en los adultos y también quisiera hablar sobre eso porque ya busqué bastante información. Está jugando con la avenida Y eso. Ya bueno, chicos, entonces escogemos qué día podemos dar la charla. ¿Qué dicen? am, yo puedo el lunes por la tarde. Ustedes no sé. Yo creo que el miércoles en la tarde también. No sé, a ver qué dicen los demás. Valeria, Cristian, ¿ustedes qué día pueden? O Yo normal, digo el que el miércoles. miércoles en la tarde también puedo. El miércoles en la tarde. ¿Tú, Valeria? ¿Cómo? ¿Qué día? ¿Qué día podemos dar la charla? ¿Qué día podemos dar la charla? Yo opino que el miércoles. El Ya, entonces miércoles. miércoles por la Ya, tarde. entonces queda el día miércoles en la tarde. Ujú. Diego, Ya. Sean Está bien. puntuales, pues, ¿no? No se vayan a quedar dormidas. No, dale. tranquilo. Yo Y me hasta organizo. luego. Chao, chicos. Chao. Chao. Hasta la próxima. Bueno, va ganando Toquitón. Felicitaciones. Seguimos. ¿Cuántos tipos de bruxismos hay? De bruxismo hay. Nos da la respuesta de 1 y 3. ¿Cuál creen que es la correcta? La 1 está de color rojo y la celeste
Dice 3. Bueno, ya hay 9 respuestas. 11. Ya bueno, ya se acabó el tiempo. Se acabó. Muy bien. Todos respondieron que era 3 y es correcto. Seguimos con la siguiente pregunta.